El discurso de Angostura pronunciado por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 en la ciudad de Angostura, hoy ciudad Bolívar en Venezuela, es uno de los documentos más importantes de la historia de América Latina. Este discurso fue presentado durante la instalación del Segundo Congreso Constituyente de Venezuela en el contexto de las guerras de independencia contra España. Y bueno, hoy aquí en Crónica Lonares vamos a detallar todo lo relacionado con este discurso, incluyendo su contexto, su contenido, su impacto, su análisis y el texto completo, basándome en fuentes históricas confiables, claro. Para quien no me conoce o todavía no se ha suscrito con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Ervin Sun, esto es, como ya les dije, Crónica Lunares de Sun, y pues sin más ni más, comenzamos con el discurso de Angostura. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Ervin Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. En 1819, la lucha por la independencia de Venezuela y la Nueva Granada, o sea, lo que es la actual Colombia, estaba en un momento crítico, y aunque los patriotas habían logrado avances significativos, gran parte del territorio seguía bajo el control español y la república estaba fragmentada. Bolívar, como jefe supremo de la república, convocó el Congreso de Angostura para así consolidar un gobierno legítimo, actualizar también la Constitución de 1811 y sentar las bases para la creación de una Gran Colombia, un proyecto que buscaba unir a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en una sola nación. El Congreso se reunió en un contexto de guerra con solo 26 diputados, presentando 6 provincias: Caracas, Cumama, Margarita, Guayana, Barinas y Barcelona, ya que muchas regiones estaban bajo el control realista. Ahora bien, Simón Bolívar veía este Congreso como una oportunidad para legitimar la lucha independentista, proponer un modelo de gobierno adaptado a la realidad americana y fortalecer su liderazgo político. Entonces, el discurso preparado durante los últimos meses de 1818 con la colaboración de figuras como Manuel Palacio Fajardo nos reflejan el pensamiento político de Bolívar, influenciado por el liberalismo, el republicanismo y las ideas de la Ilustración, pero adaptado a las particulares de América Latina. Bolívar redactó el discurso en su residencia de Angostura a finales del año de 1818, como ya les dijimos, consultando con intelectuales como Palacio Fajardo, quien revisó el texto y sugirió algunos ajustes. El 15 de febrero de 1819, a las 11 de la mañana, Bolívar llegó al Congreso acompañado por toda una comitiva, recibido con salvas de cañón y aclamaciones populares. Pronunció el discurso durante casi una hora analizando la situación de Venezuela, proponiendo un proyecto constitucional y reflexionando sobre la identidad y el futuro de América Latina. Tras ese discurso, Bolívar renunció simbólicamente a su cargo de jefe supremo, entregando su bastón de mando al presidente del Congreso, Francisco Antonio Sea. Sin embargo, el Congreso rechazó su renuncia y le devolvió el mando, reafirmando así su liderazgo. El discurso fue publicado en el Correo de Orinoco con los números 19 al 22, del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819, traducido al inglés por James Hamilton y distribuido en folleto para alcanzar una audiencia internacional. En abril de 1820 también se publicó una versión revisada por Bolívar en Bogotá. Bueno, hablemos del discurso. El discurso es una exposición profunda del pensamiento político de Bolívar, dividido en varias sesiones que abordan la soberanía popular, la organización del gobierno, la identidad americana, la abolición de la esclavitud, la educación y la unidad continental. Bolívar comienza exaltando la soberanía nacional y su papel como convocante del Congreso, pero
insiste en el que el poder debe residir en los representantes del pueblo, renuncia al poder supremo que había sido confiado, liberándose de la responsabilidad para dejar que el Congreso asuma la autoridad. Después, Bolívar reflexiona sobre la historia colonial, señalando que América Latina nunca tuvo una existencia política propia bajo el dominio español. Describe a los americanos como una especie media entre indígenas y europeos, atrapados en un conflicto de identidad y de derechos. Y aunque elogia los principios liberales del primer Congreso de Venezuela, o sea, la independencia, la igualdad, los derechos del hombre, critica la estructura del gobierno en el año de 1811, especialmente el triunvirato ejecutivo por su falta de unidad, continuidad y responsabilidad. Propone un gobierno centralista en lugar de un modelo federal, argumentando que el federalismo no se adapta a la realidad de Venezuela en ese momento. También presenta un proyecto de constitución basado en el equilibrio de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y sugiere la creación de un cuarto poder llamado el poder moral, inspirado en el Areópago griego. Este poder debería estar encargado de promover la virtud, la educación y la moral pública. También propone un senado hereditario, que esto no fue aprobado, y una presidencia fuerte, pero no vitalicia, para así poder garantizar toda la estabilidad. También celebra la abolición de la esclavitud en Venezuela, describiéndola como un acto de justicia divina y humana. Exalta a los antiguos esclavos que ahora luchan como ciudadanos libres por su patria. Uno de los pasajes más célebres es su énfasis en la educación, que dice: moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Bolívar insiste en que la educación popular debe de ser una prioridad para formar ciudadanos virtuosos. Vislumbra la creación de una gran Colombia y aboga por la unidad de América Latina, evocando una gran nación que rinda homenaje a Cristóbal Colón. Critica la imitación de modelos extranjeros y pide instituciones que respondan a la realidad americana. Concluye instando al Congreso a asumir sus funciones y establecer un gobierno eminentemente popular, justo y moral. Entrega su proyecto de constitución y reafirma su compromiso de defender la soberanía del Congreso con su espada. A continuación vamos a presentar una transcripción modernizada de este discurso basada en la versión publicada por la Universidad de EAFIT, que utiliza el texto de correo del Orinoco con actualizaciones ortográficas para poder así facilitar esta lectura, sin alterar, claro, el sentido original. Y debido a su extensión, vamos a resumir también las secciones principales y vamos a proporcionar extractos representativos. El texto completo está disponible en fuentes como Wikisource o el archivo de AFIT. Discurso pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura el 15 de febrero de 1819. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir a los presentes del pueblo el poder supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me libero de la inmensa autoridad que me agobia, como la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Sobre la situación de América, al desprenderse la América de la monarquía española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio de un antiguo mundo. Nosotros ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derecho.
Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenerlos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. La Constitución venezolana, sin embargo de haber tomado sus bases de la más perfecta, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal, y sin duda el más importante. Nuestro triunvirato carece, por decirlo así, de unidad, de continuación y de responsabilidad individual. Está privado de acción momentánea, de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata, y un gobierno que no posee cuanto constituye su moralidad debe llamarse nulo. Dignaos conocer a Venezuela, un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Yo someto a la consideración del Congreso la creación de un cuarto poder, el poder moral, que a imitación del Areópago de Atenas sea el guardián de la moral pública, el censor de los magistrados y el maestro de los ciudadanos. La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeado de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. La educación popular debe de ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. El Congreso de Colombia está instalado. En él reside, en este momento, la soberanía nacional. Mi espada y la de mis ínclitos compañeros de armas están siempre prontas a sostener su angostura autoridad. ¡Viva el Congreso de Colombia! Bolívar combina influencias de la Ilustración, de Rousseau, de Montesquieu, con un pragmatismo adaptado a América Latina, aunque también admira los modelos de la Gran Bretaña y Estados Unidos. Insiste en que las instituciones deben reflejar la realidad local, marcada por el legado colonial y la diversidad cultural. Su propuesta de un poder moral y un senado hereditario nos refleja una mezcla de liberalismo y conservadurismo al mismo tiempo, buscando así una estabilidad en un contexto de guerra y fragmentación. Estas ideas, sin embargo, fueron controvertidas y no todas fueron adoptadas. Bolívar aborda la cuestión de la identidad, describiendo a los americanos como un pueblo nuevo, ni europeo ni indígena, pero con derechos propios. Esta reflexión es clave para poder así entender su visión de la independencia como un proceso de autoafirmación cultural y política. La frase moral y luces son nuestras primeras necesidades encapsula su creencia en que la libertad solo es sostenible con ciudadanos educados y virtuosos. Esto lo distingue de otros líderes de la época que ponían menos énfasis en la educación. La visión de la Gran Colombia es un pilar del discurso reflejando el sueño de Bolívar de una América unida capaz de rivalizar con las potencias mundiales. Y este ideal, aunque no se consolidó a largo plazo, inspiró movimientos posteriores. El discurso es elegante, con referencias clásicas, si lo pudiéramos, comparar con los de Grecia o con los de Roma, y un tono que también combina humildad, autoridad y visión profética. Bolívar usa a su vez un lenguaje accesible pero elevado, diseñado para inspirar tanto a los congresistas como al pueblo. Y bueno, el impacto del discurso político se notó cuando legitimó el liderazgo de Bolívar y sentó las bases para la creación de la Gran Colombia, proclamada el 17 de diciembre de 1819. El Congreso adoptó una constitución provisional y nombró a Bolívar presidente, con Francisco Antonio Sea como vicepresidente. Y aunque algunas propuestas como el Senado hereditario no lograron prosperar, el énfasis de un gobierno centralista influyó en la estructura de esta Gran Colombia. El discurso se convirtió en un manifiesto del pensamiento independentista, difundido ampliamente en América y en Europa. Su énfasis en la abolición de la esclavitud y la educación resonó en los movimientos liberales de la época. La idea de una América unida inspiró a generaciones posteriores, aunque la Gran Colombia se disolvió en el año de 1813.
La publicación en el Correo de Orinoco y su traducción al inglés y al francés ampliaron todo su alcance, presentando a Bolívar como un líder visionario ante todo el mundo. Esto también fortaleció el apoyo internacional a la causa independentista. El discurso está documentado en el Correo de Orinoco, en los números del 19 al 22, la fuente primaria siendo esta la más confiable. También está en el archivo del Libertador, que incluye el manuscrito original, recuperado en 1975 por la familia Hamilton Grierson. Hay publicaciones académicas, como la transcripción de la Universidad de EFIAT en el año 2019, que moderniza el texto para poder facilitar su lectura, manteniendo el sentido original, de la cual hemos hecho uso de ella. Las obras como Bolívar y el discurso de la Angostura de José Alfredo García de Feniti y El Liberador y la Constitución de Angostura de Pedro Glases nos ofrecen un análisis un poquito más detallado y, como ya les dije al principio, también se puede encontrar en Wikisource, que proporciona una versión digital de este discurso basada en el texto original. Y como notas adicionales, durante mucho tiempo el manuscrito original estuvo extraviado, pero fue recuperado en el año de 1975 por descendientes de James Hamilton, quien lo había traducido al inglés. La pronunciación del discurso en la plena guerra de independencia resalta su urgencia y su carácter de manifiesto político en un momento de crisis. El discurso de Angostura, junto con la Carta de Jamaica en el año de 1815, es considerado uno de los textos fundacionales del pensamiento político latinoamericano, y su relevancia ha perdurado en debates sobre la identidad, la gobernanza y la unidad continental. Entonces, en conclusión, el discurso de Angostura es una obra maestra del pensamiento político de Simón Bolívar que combina una reflexión profunda sobre la identidad americana con propuestas prácticas para la construcción de una república independiente, pronunciado en un contexto de guerra y fragmentación. El discurso no solo se consolidó en el liderazgo de Bolívar, sino que también sentó las bases filosóficas y políticas para la Gran Colombia y la emancipación de América Latina. Su énfasis en la educación, la abolición de la esclavitud y la necesidad de las instituciones propias lo convierten en un documento visionario que hoy a la fecha sigue siendo muy relevante. Si sabes un poco más sobre este discurso o tienes más datos en relación sobre esto, me gustaría mucho que nos los dejaras aquí en los comentarios, que nos dejaras también tus opiniones sobre este discurso, si ya lo conocías, si no, si te gustó lo que estamos haciendo o no. Todo eso déjanos aquí en los comentarios, suscríbete, danos like, comparte. Parece que me están persiguiendo, pero bueno, es que ya están listos nuestros colaboradores, Cronos y Luna, los que nos han estado ayudando últimamente para poder complementar todo lo que se tenga que decir sobre el tema en particular. Hoy ellos nos van a ayudar a hablar sobre esto de la historia de Venezuela y sobre todo en relación a esto del discurso en el Congreso de Angostura. Y bueno, ya, sin más ni más, les voy a dejar los micrófonos a ellos y pues vamos a ver qué tienen que decirnos, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nos escuchamos la próxima. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia constitucional de Venezuela. Un tema... denso, ¿eh? Sí, denso y fascinante, la verdad. Nos vamos a basar en extractos de un estudio preliminar de Alan Brewer Carías, un gran experto. Exacto. Y ojo, que hablamos de más de 25 textos constitucionales y otros actos parecidos. Una barbaridad. Una barbaridad, sí. Refleja una búsqueda constante, ¿no? Totalmente. La idea hoy es intentar sacar las claves de esa evolución, ver qué tensiones se repiten, como eso del centralismo y el federalismo, ¿verdad? Justo. Y también pararnos en momentos importantes, como las ideas que había al principio, los debates al nacer la República. Pues venga, vamos a desgranar esto. Pues sí, vamos a ver cómo Venezuela ha intentado organizarse políticamente desde 1811. Claro. Y se ve la influencia de lo que pasaba fuera, ¿no? Las grandes corrientes mundiales. Pero claro, luego chocaban con la realidad de allí. Siempre. Pasa. Y esa tensión que decías, federalismo versus centralismo, es como un péndulo constante. Y figuras como Bolívar, pues, intentando darle forma a ese Estado que nacía. Empecemos por ahí, por el principio. La primera Constitución, 1811.
plena influencia de la Revolución Americana y la francesa, ¿no? Totalmente. De hecho, Venezuela fue la tercera república moderna con constitución escrita. Ahí es nada, después de Estados Unidos y Haití. Tercera. Es un dato potente. Sí, sí, y optaron por una federación de provincias, muy a la americana, digamos. Pero duró poco. Muy poco, sí. La guerra de independencia, pues bueno, se la llevó por delante. Era muy difícil mantener esa estructura federal en medio del conflicto. Y aquí es donde, claro, entra en juego Simón Bolívar con fuerza, sobre todo con sus ideas del discurso de Angostura, ¿verdad? 1819. Fundamental. Ese discurso es clave. Fue muy, muy crítico con ese primer intento federalista. ¿Qué decía exactamente? ¿Cómo lo veía? Pues mira, lo calificó de débil y complicado. Así tal cual. Decía que no era adecuado para un país en guerra, que nacía en esas circunstancias tan difíciles. Débil y complicado, entiendo. Y argumentaba que en el fondo había sido como una concesión, como ceder ante el empeño inconsiderado de aquellos provinciales. O sea, que se pensó más en las provincias que en la unidad de la República. Vaya, una crítica directa al localismo, ¿no? Sí, una crítica fuerte. Él creía que esa fórmula debilitaba al Estado central justo cuando más fuerte necesitaba ser. Y eso conecta con su defensa de un ejecutivo fuerte, que es otro punto clave de su pensamiento. Totalmente. Es que es fascinante cómo lo argumentaba. Decía algo así como: en las repúblicas, el ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira contra él. Una frase potente. Refleja mucho miedo al desorden, ¿no? Exacto. Temía que un ejecutivo débil, sin poder real, pues acabara llevando a la anarquía o, paradójicamente, que alguien aprovechara ese vacilo para convertirse en tirano. Curiosa paradoja. Sí. Por eso él no hablaba tanto de una separación súper rígida de poderes como Montesquieu, sino más bien de enlazar los poderes, buscar una especie de armonía, de colaboración. O sea, no tanto frenos y contrapesos como coordinación. Algo así, sí. Una visión quizá más pragmática para la realidad que vivían. Quería un sistema que funcionara, que fuera eficaz en medio de la tormenta. Vale. Queda clara la postura de Bolívar. Y esa tensión que ella señalaba entre un poder central fuerte y las tendencias federales o regionales. Esa tensión va a marcar toda la historia constitucional venezolana. Es una constante. De hecho, el estudio de Brugger-Carías identifica varios periodos, ¿no?, para entender esa evolución. Sí, a ver, cuéntanos un poco esos periodos. Pues mira, primero está la formación inicial, digamos, de 1811 hasta 1863. Una etapa de muchos ensayos y errores. Lógico, estaban empezando. Claro. Luego viene un periodo largo desde 1864 hasta casi finales del siglo XIX, que él llama el auge del federalismo caudillista. Federalismo caudillista. ¿Eso qué significa exactamente? Pues que, aunque en teoría era federal, en la práctica el poder real estaba muy fragmentado. Lo tenían líderes locales, militares, los llamados caudillos, que controlaban sus regiones. Mucha inestabilidad. Entiendo. Un federalismo de nombre, pero caótico en la práctica. Exacto. Y después de eso viene una reacción, una centralización muy fuerte. Coincide con el largo régimen de Juan Vicente Gómez, desde finales del 19 hasta 1935. 1945 marca el estudio como fin de esa etapa de centralización. Vale, el péndulo se va al otro extremo. Centralización total. Así es. Y después de Gómez y un periodo de transición, entramos en lo que se considera la etapa democrática representativa, que iría más o menos desde 1945 o más claramente desde 1958 hasta 1999. Ajá. Y ahí la constitución clave es la de 1961, ¿no? Exactamente. Esa constitución buscaba consolidar, ahora sí, una democracia basada en partidos políticos fuertes y en la separación de poderes. Fue el resultado del famoso Pacto de Punto Fijo. El pacto entre los principales partidos para asegurar la gobernabilidad después de la dictadura de Pérez Jiménez. Eso es. Era un acuerdo para precisamente evitar las hegemonías de un solo partido o líder y garantizar la estabilidad democrática. Funcionó durante bastante tiempo, de hecho. Entendido. Un intento serio de consolidación democrática. Pero llegó 1999. Y llegó 1999, sí. Y con él, un cambio radical. La Constitución de 1999, que es la que está vigente, aunque con reformas. Que surge de una asamblea constituyente. Exacto.
Y aquí, Brewer Carías señala un punto crucial. Esa asamblea constituyente no estaba prevista en los mecanismos de reforma de la Constitución del 61. Lo ve como una ruptura del hilo constitucional. Una ruptura. Es una palabra fuerte. Sí, él lo analiza así. Considera que esa nueva Constitución marcó el inicio de un modelo de Estado que él describe como autoritario, centralizado, populista y de signo socialista. Es su análisis, claro. Entiendo. Es la interpretación del autor del estudio. ¿Y qué características destaca de ese modelo? Pues critica lo que ve como una erosión de la separación de poderes, un debilitamiento del federalismo, a pesar de que la Constitución habla de él, y una concentración de poder brutal en el presidente. Un hiperpresidencialismo, digamos. O sea, más centralización todavía. Mucha más, según este análisis. Aunque, por otro lado, hay que decir que la Constitución del 99 también introdujo cosas nuevas, ¿eh? ¿Cómo qué? Pues mecanismos de democracia participativa, como los referendos, y amplió mucho el catálogo de derechos. Derechos indígenas, más derechos sociales, ambientales. Vale. O sea, luces y sombras, según se mire. Pero la crítica principal es esa concentración de poder y el debilitamiento de los controles. Esa es la crítica central del análisis de Brewer Carías. Sí, la concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión de las instituciones que deberían limitarlo. Entonces, si miramos todo el recorrido, ¿qué sacamos en claro? Vemos esa búsqueda constante de un modelo, ¿no? Un vaivén. Un vaivén tremendo. Entre descentralizar, que a veces significaba caos caudillista, y concentrar el poder en el centro, que a veces rozaba el autoritarismo. Y parece que las ideas de los fundadores, como las advertencias de Bolívar sobre un federalismo débil o su miedo a la anarquía, siguen resonando de alguna forma en los debates posteriores, ¿no? Totalmente. Es como si esos dilemas originales nunca se hubieran resuelto del todo. El estudio sugiere que esta oscilación no es solo ideológica, sino que tiene mucho que ver con la lucha por el control de los recursos, del territorio, el poder real. Claro, la política pura y dura detrás de los textos constitucionales. Exacto. Y en ese sentido, la historia constitucional de Venezuela es un espejo de sus líos políticos y sociales. Esa tensión entre lo que dicen las constituciones, los ideales que proclaman, y la realidad política ha sido una constante. Una brecha entre el papel y la práctica. Una brecha a menudo muy grande. Brewer Carías, de hecho, subraya que la crisis política que ya se veía venir en los años 80 y 90, bueno, pues según él, no solo no se solucionó con la Constitución del 99, sino que se agravó. Habla de una progresiva demolición institucional. Una visión bastante crítica del proceso más reciente. Sí, es una visión muy crítica la que presenta en su estudio preliminar sobre el periodo post-1999. Y ya para ir cerrando, como reflexión final, ¿qué nos deja este análisis? Pues yo creo que nos deja pensando en algo fundamental. A ver. A pesar de esa cantidad enorme de constituciones, de reformas, de intentos, la consolidación de un Estado de Derecho que sea democrático, estable, funcional, sigue siendo un reto enorme en Venezuela. Un reto pendiente. Un reto pendiente, sí. Y te hace preguntarte, ¿no? ¿Hasta qué punto las leyes, las constituciones, por muy bien escritas que estén, pueden cambiar la realidad política? ¿O pesan más las inercias históricas, las crisis económicas, las ambiciones de poder? Es la gran pregunta, ¿no? La relación entre la norma y la realidad. Da para pensar, desde luego. Da mucho para pensar, sí. Una historia compleja y con lecciones importantes, creo yo. Sin duda. Pues muchísimas gracias por desgranar este análisis tan interesante. A ti. Un placer como siempre. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?